Bienvenidos al noticiero de Radio Noticias UIA. Les saludan los periodistas Germán Picado y Jeffrey Naranjo. A continuación, los titulares. Inclusión, ambiente y conflicto en Nicaragua fueron los temas tratados en reunión del presidente Carlos Alvarado con el secretario general de la ONU. MEP suspende clases en 243 centros educativos afectados por aguaceros el fin de semana. Corte de Justicia modifica sanción impuesta a magistrados en Sala Tercera involucrados en caso del cemento chino. El sector agropecuario tendrá política de igualdad e inclusión. MOP continúa rehabilitando rutas para que ciudadanos retomen sus vidas con normalidad. Indígena del Chirripó recibe apoyo por parte de Limas. Inclusión, ambiente y conflicto en Nicaragua fueron los temas tratados en reunión del presidente Carlos Alvarado con el secretario general de la ONU. El pasado lunes 16 de julio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó el país para reunirse con el presidente de la República, Carlos Alvarado, en el encuentro Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En la actividad realizada en el edificio metálico, el secretario general de las Naciones Unidas expresó su admiración a Costa Rica por ser pioneros en la construcción del desarrollo sostenible. Asimismo, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, compartió la estrategia de Costa Rica para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 2030. Además de esto, el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, tuvo a cargo la entrega de una copia del mecanismo de consulta de pueblos indígenas al señor Antonio Guterres y otra copia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los idiomas malecu, bribri, cabecar y gabe. Por otro lado, el presidente Carlos Alvarado reafirmó la necesidad de trabajar de forma articulada entre todos los sectores de la sociedad para lograr los objetivos de eliminar la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Posterior a este acto, ambos líderes se reunieron nuevamente en Casa Presidencial, encuentro que tuvo como fin proclamar de urgencia el cese a la violencia del conflicto en Nicaragua para encontrar una salida pacífica al mismo. Al finalizar el acto, el máximo jerarca de Naciones Unidas aseguró que la ONU se pone a disposición para ser mediador en este proceso. La última vez que un secretario general de la ONU visitó Costa Rica fue en el 2014, cuando ocupaba el cargo el coreano Ban Ki-moon. MEP suspende clases en 243 centros educativos afectados por aguaceros el fin de semana. El Ministerio de Educación Pública suspendió lecciones en más de 240 centros educativos para este lunes 16 de julio, debido a la afectación generada en Limón, Turrialba, Sarapiquí y San Carlos por los aguaceros del fin de semana. Del total de instituciones, 10 son utilizadas como albergues y el resto sufrieron daños por el ingreso de lluvia, lodo y otros materiales. Sin embargo, otros inmuebles tuvieron afectaciones más leves y no están en la lista, como el Colegio de Siquirres, donde un árbol cayó sobre el gimnasio. La provincia donde hay más afectación educativa es en Limón, donde los estudiantes de 116 escuelas y colegios no regresarán a las aulas tras las vacaciones de medio periodo. Por otra parte, en Turrialba hay 114 instalaciones afectadas, en Sarapiquí 7 y en San Carlos 6. El MEP informó que se evaluará cada estructura y se determinará si solo es necesario una limpieza para la recaudación de clases o si se requiere una intervención. Corte de Justicia modifica sanción impuesta a magistrados en Sala Tercera involucrados en el caso del cemento chino. La Corte Plena de Justicia decidió revertir la sanción impuesta a magistrados de la Sala Tercera involucrados en la desestimación ocurrida el año anterior del caso presentado contra Otto Guevara Gut y Víctor Morales Zapata. Esto tras las presiones ejercidas por entidades como Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística, ANIC, Sindicato del Poder Judicial y más de 200 jueces que se pronunciaron al respecto. Estas agrupaciones manifestaron que las sanciones dadas por la Corte a los magistrados eran muy leves en comparación con la causa por la cual se les acusaba y alegaban que se violentaba el principio constitucional de proporción entre la sanción y la falta cometida. Dicha sanción consistía en una amonestación escrita dirigida a Doris Arias, Jesús Ramírez, María Elena Cortés y el ex magistrado Celso Gamboa. Sin embargo, la Corte decidió posteriormente y tras las presiones ejercidas por diversos sectores, castigar con 2 meses sin goce de salario a estos magistrados, cambio que según Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC, se toma como un avance. A su vez, el expresidente de la Corte Plena de Justicia, Carlos Chinchilla, quien también fue amonestado por la Corte tras su participación en la desestimación del caso de las llamadas telefónicas, acogió su jubilación este lunes 16 de julio, a solo una semana después de la decisión de las sanciones impuestas.
Chinchilla no brindó declaraciones de por qué acogía su jubilación, a pesar de que le restan 4 años de gestión en el puesto. Sin embargo, previo a la decisión de jubilación del expresidente, un grupo de 10 magistrados había enviado una carta a Chinchilla advirtiendo que solicitarían su renuncia si no optaba por tomar su jubilación. Esto según Román Solís, magistrado de Sala Primera. La solicitud a Carlos Chinchilla de renunciar a su puesto se basa en la serie de cuestionamientos en los que se veía involucrado desde el año anterior. Para Radio Noticias UIA les informó Jeffrey Naranjo. El sector agropecuario tendrá política de igualdad e inclusión. Las instituciones que conforman el sector agropecuario y rural de Costa Rica manifestaron este lunes su decisión de impulsar acciones concretas para dar respuesta a los compromisos adquiridos en materia de igualdad e inclusión en favor de todas las poblaciones de las zonas rurales. El Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, y el Ministerio de Trabajo apoyarán el desarrollo de un instrumento que permita ejecutar acciones en favor de la igualdad y la inclusión de grupos vulnerables en la prestación de servicios como asistencia técnica, acceso al crédito y propiedad de la tierra, entre otros. En el acto, en el que participaron el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, y el comisionado presidencial en temas LGTBI, Luis Salazar, entre otros varios, se firmó una carta de compromiso para el desarrollo de la política y se anunció la apertura de la Oficina de Igualdad de Género e Inclusión adscrita al despacho del ministro, con el fin de promover y fortalecer los procesos de cambio de la cultura institucional que se requieren para garantizar igualdad de oportunidades y de trato, tanto para las personas usuarias de los servicios como para el personal. Como parte de las acciones que iniciaron este mismo lunes, funcionarios y funcionarias del sector agropecuario iniciaron un taller sobre derechos humanos de las mujeres y los jerarcas de las instituciones llevarán otro taller sobre masculinidad. Fabián Arias, Radio Noticias UIA. MOB continúa rehabilitando rutas para que ciudadanos retomen sus vidas con normalidad. El propio presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, se mantuvo el martes para analizar de primera mano las afectaciones del temporal que inició el viernes anterior, que suma ya 6.839 millones en daños a carreteras en todo el país. De forma paralela, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOP, así como el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, continúa trabajando en la rehabilitación de las rutas con daños. Considerando a cientos de guapileños que suelen viajar a la capital trabajando todos los días, sin dejar al lado también los turistas. Las cuadrillas siguen rehabilitando el paso en los diferentes puntos con derrumbes en la Ruta 32 entre San José y el cruce de Río Frío. Las autoridades recalcaron avances importantes en rutas como el paso normal por la Interamericana Sur, la limpieza de la Ruta 126 por Vara Blanca y la habilitación del paso entre Arenal y el Nuevo Arenal. De igual forma, algunas rutas requieren de estudios para determinar la solución al problema, principalmente aquellas donde las carreteras se sacumbió. En el CONAVI detallaron, se debe esperar. Les informó para Radio Noticias UIA, Jaylin Castro. Indígenas del Chirripó reciben apoyo por parte de Limas. 18 indígenas de Grano de Oro del distrito de Chirripó recibieron esta mañana apoyo de Limas para aprender sus proyectos productivos. Ellos forman parte de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza. En esta primera etapa se distribuirán entre los beneficiados 13 ideas productivas y 5 actividades de autoconsumo, todas enmarcadas como parte de los proyectos de los primeros 100 días de trabajo de la administración de Alvarado Quesada. Este es un beneficio que se entrega de manera coordinada con otras instituciones del Estado. El IMAS tramita y entrega el beneficio, el MAC brinda asesoría técnica y capacitación y el CNP es proveedor de la semilla. Además, en esta oportunidad, una de las indígenas beneficiadas meses atrás se convirtió en proveedora y vende hoy a sus vecinos las semillas de plátano y banano que ellos compran con subsidios de Limas. En una segunda actividad en agosto se beneficiará a 9 indígenas más y en noviembre se entregarán 8 emprendimientos productivos para la cría de cerdos. Estas familias están acostumbradas a cultivar libres de agroquímicos, por lo que respetando sus costumbres y cosmovisión, el IMAS les entregó fertilizantes especiales para que mantengan sus producciones 100% orgánicas. 9 de las familias recibieron 46 kilos de semilla de frijol, otras 4, 550 semillas de banano o plátano, 2 más recibieron paquetes con semillas de diferentes hortalizas y todas se les entregaron fertilizantes para cultivos orgánicos y las herramientas necesarias. Además,
Se distribuirán 60 gallinas ponedoras entre jefes de hogar, el alimento y las vitaminas por 3 meses, así como los materiales y herramientas para que construyan sus granjas avícolas. Chirripó es el distrito número 12 de Turrialba, en donde conviven cerca de 65 comunidades cabécares. Darío Fallas, Radio Noticias, UIA. A continuación vamos a tener una charla radiofónica para la cual contamos con la presencia de nuestro director Eric Jiménez, quien será quien introduzca el tema de esta charla. Muy buenas noches. Más de 351 personas fallecidas en un escenario totalmente sangriento donde se ha atacado a gran cantidad de personas, incluidas personas del clero también, católico, de un país que estaba en vías de desarrollo y que hoy su futuro es completamente incierto. Nicaragua, un país afectado por condiciones políticas que en este momento rozan mucho, digamos, línea democrática que se ha venido trabajando desde hace algunos años en ese país centroamericano. Ustedes, primero que todo, tienen que explicarle a la gente un poco acerca de cuáles son las raíces que motivan este escenario tan sangriento, tan violento en Nicaragua. ¿Cuáles son las razones, las causas del por qué tenemos esta situación? Yo creo que los radioescuchas de Radio Noticias UIA tienen el derecho de saber, de parte de ustedes que son profesionales en el área, conocer un poco acerca de esas causas que han motivado este escenario sangriento que definitivamente está afectando la institucionalidad de todo un país. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Muy buenas, ante todo un gran tema muy interesante, como lo hemos mencionado anteriormente, que vale la pena abarcar, profundizar en él. ¿Qué origina o cuál es la raíz de que explotara ¿cómo lo podemos llamar? Este cambio de mentalidad en Nicaragua, porque es un despertar en realidad. Estamos hablando que era una olla de presión que se veía venir que iba a explotar de esta manera, pero la gota que derramó el vaso, de cierta manera se puede decir, fue el intento por parte del gobierno de tocar el régimen de pensiones, digámoslo como es, porque lo tocan en dos maneras. Primero, le cobra mayor impuesto al ciudadano común, al contribuidor, y aparte iba a recibir menos dinero. Entonces es ahí donde el pueblo nicaragüense dice, ya no más, después de tantos años de represión, decide lanzarse a las calles, y en principio esa era la lucha. Pero ¿qué pasó? Que Nicaragua despertó y su pueblo se dio cuenta que tenían más poder del que creían. Se dieron cuenta que arrinconaron al gobierno, y ahora lo que sucede en Nicaragua es una coyuntura donde se pide ya sí o sí un cambio de paradigma. Se está pidiendo cambiar el status quo. Inclusive la misma ONU ha solicitado que por favor se adelanten las elecciones en Nicaragua. Ya quieren a Ortega fuera del poder. Un Ortega que cuando tomó el poder prometió no hacer lo mismo que hizo Somoza, y hoy en día estamos viendo que es exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Nicaragua empezó como una protesta social por el régimen de pensiones, y ahora se dio cuenta que están en un punto de no retorno, donde ahora van por el todo por el nada, donde quieren que por fin haya democracia verdadera en su país. ¿Podemos decir que hay una violación a los derechos humanos? ¿Podemos decir que tras todo este conflicto social, el gobierno ha violentado los derechos humanos? Sí, por supuesto. Creo que ya son muchas las instituciones, los órganos internacionales que han levantado la voz con respecto a este tema, e incluso la ONU, y de hecho podemos verlo con la visita del secretario general de la ONU a Costa Rica, que vino con precisamente ese mensaje, la necesidad de intervenir ya, porque está involucrando derechos humanos, se está afectando a una población directamente, se están afectando estudiantes directamente, y digamos que no hay que ser experto para darse cuenta que los derechos humanos están en juego en un país donde las protestas se reprimen y se han resumido en muerte tras muerte en los últimos meses, ¿verdad? De hecho, lo hemos visto desde el principio, a gente involucrada, desde los estudiantes hasta la sociedad civil, e incluso los periodistas se han visto afectados con muerte y con violación de derechos humanos de múltiples maneras.
algo que ha marcado también toda esta protesta que se ha dado en Nicaragua, me parece que es la imagen de los mismos niños saliendo de sus escuelas, de sus casas, observando literalmente una matanza entre seres humanos, pero creo que es ahí donde más se está marcando lo que es la televisión, que son la cantidad de niños jóvenes que están siendo maltratados por culpa por culpa de esta desgracia. Es correcto, y es interesante ver acá cómo la manera en que el gobierno nicaragüense toma esta serie de protestas que se han desatado por parte, bueno, al menos al abrir diálogos que han resultado ineficientes hasta el momento, e incluso por parte de la esposa de Daniel Ortega, al admitir que estos son causas sobrenaturales o causas de un índole que pasará en el momento, pero que lo transfiere a cosas en lo absoluto ligadas al ámbito político y social, que es lo que realmente pasa en Nicaragua, y esto lo vemos como un retroceso en hallar una solución más allá de lo que sería la salida del presidente Ortega. Jeffrey, compañeros, precisamente por toda esta situación que ustedes muy bien comentan, y la posición también no solo de Daniel Ortega, sino también de doña Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y además vicepresidenta de la República de Nicaragua, es que se adopta precisamente la Organización de Estados Americanos, adopta una resolución con 21 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, donde se critica fuertemente el hostigamiento a todo el pueblo, obviamente nicaragüense, y también algunos obispos católicos que se han visto involucrados en los ataques. Podemos decir que las sanciones deben continuar, las sanciones deben ser más fuertes. Por ejemplo, se habla ya de sanciones económicas por parte de los países que le están de alguna u otra manera vendiendo, comprando a Nicaragua. Y también se habla de una participación más fuerte de esos organismos internacionales. ¿Son suficientes las sanciones en este momento? Creo que ese tipo de conflictos y las decisiones que toman los organismos internacionales y los países involucrados con Nicaragua tienen que llevar un proceso natural, podríamos decirlo, y de mucho cuidado. También pensando en que son países que pueden tomar represalias ante decisiones de organismos como este. Es un proceso natural, creo que ya se ha ido desarrollando cada uno de estos pasos, y pues seguirán los organismos interviniendo de una forma cada vez más fuerte en caso de que Daniel Ortega y su gobierno no tomen medidas y no escuchen las recomendaciones que se están dando, sobre todo que es esta de la OEA, que se refieren al adelanto de las elecciones para el próximo año. Me imagino que de no acatarse, vendrán cada vez sanciones más fuertes y involucrará más otros temas económicos y de comercio que verán más afectados incluso a la población y al gobierno en sí directamente. Entonces, Jaylin Castro, definitivamente el conflicto nicaragüense ha tenido una gran cantidad de personas que están en este momento solicitando refugio al país, refugio a Costa Rica, para poder cumplir muchos de sus sueños, inclusive hasta profesionales. ¿Cómo se ha visto, Jaylin, este escenario en este momento con esta gran cantidad de nicaragüenses que hoy están pidiendo un espacio en Costa Rica? Sí, a pesar que ya se cumplen 3 meses de estas manifestaciones que están dando en el sector de Nicaragua, en país vecino, el movimiento para migración, tanto para el Ministerio de Seguridad Pública, ha sido muy fuerte, por motivo de que todos los días ingresan más de 3,000 nicaragüenses a solicitar lo que es refugio, y Costa Rica les abrió los brazos, los recibió para apoyarlos y sacarlos de esta problemática. Yo que he estado tratando con los nicaragüenses, muchos nos comentan que la situación en su país es muy fatal. Como ellos no quieren ir a favor del partido y van en contra, entonces los mismos manifiestan de que tanto el ejército de Nicaragua y la policía de Nicaragua lo que hacen es o los secuestran o lo que provocan son asaltos, hasta se meten a sus casas a cometer robos, o los dejan sin comida, sin medicamentos.
lo que es cuestión del seguro, no se los habilitan. Entonces ellos lo que optan es venirse para Costa Rica, para vivir en paz, proteger a su familia. Casi que la mayoría de nicaragüenses que entran a nuestro país, unos vienen con bebés, a veces vienen en bus o si no pasan por la frontera, por Peñas Blancas, para ingresar aquí a Costa Rica. Igual, a pesar de que Migración está dando los permisos de refugio, son 300. Por día se atienden 300 nicaragüenses, pero de esos 300 nicaragüenses se les hace un estudio y de esos 300 pasarían 30 nicaragüenses que pueden tener refugio aquí en nuestro país. Así es, Darío. Ya para ir finalizando, podemos decir, porque hay inclusive algunos políticos costarricenses que indican que Costa Rica debe llevar un papel más protagónico en esta lucha y llevar el caso a la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes consideran que esta sería la vía que Costa Rica podría utilizar a nivel diplomático para tener un protagonismo mayor? De hecho, en este momento, cuando los nicaragüenses deciden venirse para acá, por lo que estaba pasando en Nicaragua, que están recogiendo víveres y todo eso, los mismos del gobierno estaban actuando en contra de eso, no se podían recoger los víveres y ellos mismos se los quitaban de las manos. Por eso algunos nicaragüenses adoptaron en venir a Costa Rica para tener mejor calidad de vida. Es una de las vías, creo que, y repito, de nuevo, el proceso se tiene que llevar paso a paso y es una de las vías, es una de las opciones viables, esperando la reacción próxima, que seguramente será en estas semanas, del gobierno de Nicaragua. La opción está ahí, tiene apoyo de los demás países y Costa Rica, creo que como se ha caracterizado a través de la historia, debe ser un mediador e impulsor de la resolución del conflicto en sí. Y pues si la medida es viable, hay que impulsarla en el momento en que sea necesario. Muchas gracias, Javier y compañeros. Continúen ustedes con más información de Radio Noticias UIA. De esta manera concluimos la charla informativa y a continuación hacemos un repaso de los titulares. Inclusión, ambiente y conflicto en Nicaragua fueron los temas tratados en reunión del presidente Carlos Alvarado con el secretario general de la ONU. MEP suspende clases en 243 centros educativos afectados por aguaceros el fin de semana. Corte de Justicia modifica sanción impuesta a magistrados en Sala Tercera involucrados en el caso del cemento chino. El sector agropecuario tendrá política de igualdad e inclusión. MOP continúa rehabilitando rutas para que ciudadanos retomen sus vidas con normalidad. Indígenas del Chirripó recibirán apoyo por parte de Limas. Les informó para el boletín de Radio Noticias UIA los periodistas Germán Picado y Jeffrey Naranjo. Hasta pronto.